O sea, como es, Perdón. Les decía, van a mirar el video de YouTube. Vamos a trabajar con la administración bibliotecaria como tercer contenido para el parcial 3. El concepto de administración que yo desgloso a partir del concepto que da Buonocor en el diccionario, no hace falta buscar en el diccionario, sino el video les va a venir bien. Van a tener que establecer similitudes y diferencias con lo que el libro, que yo se los di, que está muy completo, que es Bases para la Administración de Bibliotecas, Organización y Servicios, en la página 30, 32 y 34, que sería la unidad 2, ¿sí? ¿Qué ocurre? Dan el concepto de administración nuevamente, los principios y las funciones administrativas y elementos a tener en cuenta. En la página 34 ya se hacen las especificidades, ¿sí?, de los elementos que se tienen en cuenta para administrar una biblioteca, que son de la administración general, situándonos ya propio adentro de una biblioteca. ¿Se entiende lo que les digo? Por ahora hablamos de biblioteca en general, punto. No vamos a meternos en los distintos tipos y demás, que eso viene en la segunda parte. Si bien ahí, esto quiero aclarar lo que algo les dije, y muy bien, Gabriel, cuando vos me habías dicho de la profesora de Fuentes que había dado lo técnico y demás, y de administración, muchas veces se superponen las materias. Si bien cada una tiene su especificidad, pero aún en primer año más de la carrera, en todas llega un momento que hay un entrecruce, ¿sí? Si bien yo no partí del concepto de biblioteca, de bibliotecología y demás, porque eso es del profesor de introducción a la bibliotecología, pero sí les hice leer el concepto del diccionario de Buonocor. Sí, lo que pasa es que después como que se te va empezando a ordenar todo en la cabeza. Tal cual. El tema que es algo nuevo que empezó y no hay unas, y como que no hubo una secuencia, porque no tuvimos introducción todavía. Entonces, ¿me entendés? O sea, como dice, al no tener introducción a la bibliotecología, como que uno entró y como, o sea, digamos, se publicó, pero el abordaje conceptual fue en base a la fecha que se estipulaba. Entonces, yo para contestarte algo de gestión, si hubiese leído otro material, independientemente del que me mandabas vos, mi producción hubiese sido mucho mejor. Entonces, yo creo que en la medida que uno va... Pará. Acá no hacía falta leer de otro docente. Acá con lo que yo se indicaba ya estaba. No, tal cual, pero a ver, el tema es que... Para formar más la definición, para terminar... Digamos, como que uno empieza, ¿me entendés? El tema de la terminología, como que te va ordenando en la medida que vas leyendo, ¿viste? Pero introducción a la bibliotecología han tenido, me imagino. ¿Cómo? Materia. Introducción a la bibliotecología han tenido en la semana intensiva. Hubo una presentación por el Classroom, se colgó un material, pero todavía no avanzamos con eso. Y ya te digo, como fue tan... Nosotros no avanzamos, no empezamos a leerla. Claro, exactamente, como que uno no empezó a leer o que cumplimentó primero lo que tenía más urgente. Entonces, como que esa secuencia mental que uno tiene que tener desde lo... Listo, pero bueno, otro tema. Listo. Voy a cortar la grabación. Te digo lo que me pasó a mí, no hablo más. Bueno, después de les decía, después de aclarar todas estas situaciones que se generaron, ustedes tienen que ver ese video, compararlo con el libro. ¿Estamos de acuerdo? El libro está en el Classroom. Yo hice el PDF hoja por hoja con mi CamScan del celular, que es bárbaro, amo el CamScan, y lo he subido. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es poner la similitud y la diferencia, nada más. Acá no hay términos técnicos ni nada que se parezca, ¿sí?
si bien ya estamos en el abordaje técnico, pero todavía estamos trabajando con léxico propio, que es a lo que quiero que apuntar que mejoren ahora. Bien. Entonces, acá volvemos a la reflexión y a la puesta en común de ustedes, que es bien específica. ¿Qué es para vos la administración bibliotecaria y para qué crees que es necesaria la labor en la biblioteca? Son ustedes acá los que tienen que hacer la producción del texto. No quiero que extraigan de un libro o de poner lexicografía técnica. Acá son ustedes, ¿sí? Que creo que acá está la diferencia por ahí entre este espacio formativo y otra materia que por ahí sí les va a pedir más tecnicismo. ¿Se entiende lo que digo? Si bien Sí. nosotros vamos a ir al tecnicismo, pero esperen a la unidad 2, 3 y vamos igualmente a volver a esto para que se puedan comprender conceptos. Bien. Eso va a ser el trabajo práctico 3, que ese trabajo práctico se entrega el viernes próximo. ¿Alguna duda de algún término que haya que declarar acá? ¿No? Porque está bien. Pasamos al 4, que se entrega el 4 de septiembre. ¿Sí? Nosotros volvemos a tener semana intensiva del 7 al 11. Bien, vamos al 4. El 4 tiene la particularidad que es como les dije anteriormente, por ahí sí va más a preguntas puntuales y ya no hay tanto. Pero ¿qué dice? Hay otra bibliografía, bueno, volvemos al Buono Core, pero está el libro de teorías y nuevos escenarios de la bibliotecología, de la biblioteconomía. ¿Qué ocurre? Biblioteconomía, se los voy a explicar en un lenguaje simple. La biblioteconomía hace hincapié, ¿sí? Va de la mano de la bibliotecología como ciencia que aguarda la información y demás, pero con la biblioteconomía es como que hace más hincapié en lo técnico, administrativo que hay dentro de una bibliotecología. Es decir, en estos libros de biblioteconomía, ¿sí? Como por ejemplo este mismo libro de bases, hace serie de introducción a la biblioteconomía, no bibliotecología, es toda la política administrativa y o técnica que se hace adentro de la biblioteca. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, un proceso técnico, una organización, un manual de procedimientos, que no me quiero ir por la rama, porque el manual de procedimientos es tema de segundo. ¿Sí? Bien. Entonces, ese libro que les subí, que es bastante actualizado, que es este, lo tengo por acá. Esperen un segundo, porque estoy con papeles personales y demás de la escuela que soy secretario. Acá está. Que dice Teoría y nuevos escenarios de la biblioteconomía, que es un libro de hace años, pero los autores lo fueron reeditando. Yo les puse la última edición, que es esta, la segunda edición. ¿Cuál fue la diferencia? Que acá no hice el PDF del libro entero, sino de lo que precisamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia que hay acá? Que en Buono Core ustedes van a ver toda una definición de corrido, que por ahí es de años, es válida, y acá van a ver que el autor especifica más. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo después trabajo directamente lo que pregunto con el libro. Ya Buono Core lo dejamos descansar un poquito. Bien. Seguimos. Dice, y el libro, bueno, explicite las diferencias en el concepto de biblioteconomía si es que considera que las hay, fundamente. Ahí la preguntita, ¿cuál es la trampa que tiene? Es que ustedes se logren dar cuenta si hay diferencias o no entre Buono Core y estos autores que son Margarita Pérez Pulido y José Luis Herrera Morillas. Perdón que lo lea, pero les soy sincero, son apellidos españoles de esos bien largos, entonces, nada, recurro a la lectura. ¿Sí? Si es que los consideran que hay o si es lo mismo. Y si es lo mismo, ¿por qué creen que es lo mismo? Y si es diferente, ¿por qué? ¿Sí? Mírenlo bien. Yo no quiero recibir exámenes que digan es igual. Porque en el es igual, ¿a mí qué? ¿De qué significa?
La pregunta la desapruebo. Así de simple. Perdón que sea drástico o autoritario si les parece, pero ahí no hay un fundamento. Es diferente. ¿En qué es diferente? Fíjese qué dice uno y fíjense cómo lo miran el otro. La ayuda, la orientación que les doy es, uno define y el otro clasifica la biblioteconomía. Al ser más moderno, tiene otra visión. Entonces te dice el concepto de tal forma, ¿sí? Bien, seguimos. La segunda pregunta, ya directamente vamos al libro y dice, ¿cuántos conceptos de biblioteconomía exponen los autores? Explicite cada uno de ellos. Es decir, ustedes tienen que ir a donde están los conceptos de biblioteconomía. Yo ya se los di escaneado, recortado. Entonces ver qué expone ese autor. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿cuántos conceptos existen? ¿Cómo definen a la biblioteconomía? Ustedes van a ver que la biblioteconomía, para ellos, ¿sí? Hay conceptos varios, porque te va a hablar del concepto tradicional, del concepto divisorio, del concepto integrador, de la relación con otras ciencias. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Hay una diferencia ahí con Buonocore. Ya se las estoy dando. Entonces, en el segundo le pido que trabajen con eso, ¿sí? Bien, ahí no hay tanta reflexividad, sino para mí hay especificidad y más bien se puntualiza. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Mencione las divisiones de la biblioteconomía y los fundamentos por qué los autores la dividen de estas maneras. Ustedes van a ver en eso que la biblioteconomía, los autores, ellos deciden definirla divididas. ¿Sí? Acá yo no les pregunto el por qué, sino que vayan a trabajar con eso. Muy distinto sería si trabajaríamos como hasta ahora, ¿por qué consideran que las divide? ¿Sí? O búsquelas. ¿Por qué? No, acá yo ya les digo que trabajen directamente con las divisiones de biblioteconomía que hacen estos autores. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y por último, acá sí volvemos al propio léxico, el cuadro donde de manera técnica se expone la relación de la biblioteconomía con otras ciencias. Libre interpretación, se los pongo con letra grande, y libertad de palabras. O sea, acá es una práctica democrática donde ustedes interpretan y escriben qué ven en estos autores, en Pérez Pulido y Herrera Murillas, respecto a la biblioteconomía. El cuadro está en el PDF, pero lo voy a mostrar, que es este, que es la página 65, que dice figura 1.3, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo explico un segundo el cuadro, para que tengan una noción. Estos autores ponen que hay 4 conceptos: tradicional, divisorio, integrador e innovador. Bien. Y van haciendo aclaraciones. Y van a ir poniendo distintas cosas que comprometen a la biblioteconomía y que hacen a la bibliotecología como ciencia. ¿Se entiende? Entonces van a ir viendo que en cada parte, ¿sí?, están divididos con otras ciencias. Como por ejemplo, llegan a hablar del management, ¿sí? Como también llegan a hablar en alguna parte respecto a la información o ciencias de la información separadas de la biblioteconomía. A ver, esto quiero que quede claro. Ustedes piensen que estos autores son españoles, y en España, por ahí la biblioteconomía se está viendo como la ciencia en sí de la biblioteca, ¿se entiende? O como que a la biblioteca la va atravesando la biblioteconomía, la ciencia de la información y demás. A diferencia de Buonocore, que si bien era inmigrante y vivió en Argentina, toma a la biblioteca y o bibliotecología en sí como un concepto, como un todo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, si ustedes entran, no sé, van Universidad Complutense de Madrid
o van a la Universidad de Aragón. En España, ustedes van a ver que siempre van a hacer más hincapié en el concepto de biblioteconomía que en el de bibliotecología. O van a ver que dicen Escuela de Ciencia de la Información. Ya no está la bibliotecología en sí. ¿Estamos de acuerdo con lo que les digo? ¿Sí? Por eso les cuento una particularidad. En España, las bibliotecas escolares, cuando nosotros veamos las clasificaciones de bibliotecas, y eso algo ahora les quiero contar, igual tengo que pedir permiso a las autoridades del instituto, ustedes van a ver que la biblioteca escolar, a diferencia de acá, que ahora, por ejemplo, está puesta en un curricular en el nivel primario que acompaña el proceso, que la promoción de la lectura y que bla, 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 tiene un horario en España diferente. Vos entras a trabajar a un colegio público y o privado, y por ahí la biblioteca está abierta hasta las 7 de la tarde. Entonces el alumno ya tiene incorporado la investigación por la maestra. No está, creo, la imagen del MB, como acá en primaria, o de la promoción de la lectura de un bibliotecario de secundaria. Que lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué ocurre? Allá la promocionan, pero el alumno va libremente a la biblioteca hasta las 7 de la tarde. La escuela se fue a las 5, pero la biblioteca sigue abierta. ¿Se entiende lo que digo? Acá no, acá por la responsabilidad civil, por H o por B, la biblioteca a las 5 de la tarde, digo 5 de la tarde porque es el horario del turno tarde, termina a 5:30 del secundario, el bibliotecario se va como un docente más. Y olvídate que puede ir a contraturno o fuera del horario escolar, por la responsabilidad civil, por esto, por el otro, por blanco, por negro. Es que no tenemos bibliotecario en contraturno. Entonces, Esa es la cuestión también. por mejor voluntad que tengamos, Tal cual. nosotros, yo en el secundario recuerdo ir a la biblioteca del barrio. Íbamos a la Claro. tarde y nos juntábamos en la biblioteca del barrio, pero nunca en la de la escuela. No. No, como así también las escuelas deberían promocionar el horario de las bibliotecas populares y o de las bibliotecas públicas que haya cerca. ¿Sí? Ese es un tema que vamos a ver en la próxima unidad, en la próxima semana intensiva. Que lo que yo estoy tratando de hacer es lo siguiente. Les comento y adelanto así. Es clave que en esta materia, y más en la segunda unidad, ustedes tengan que hacer un trabajo de campo. Ay, Susana Nicolini, pobre que ahí lo admití de nuevo, perdón. No sabía que se había desconectado. ¿Qué ocurre? Hay un trabajo de campo que siempre se debe hacer, que es el registro, ¿sí?, de visitar una biblioteca. Y esto no es práctica, sino que es un trabajo donde se registran. Perdón, Susana, no te veía que te había sido. No, perdón, se me cortó internet. Está bien. ¿Qué ocurre? Al no poder ir por esta situación social, porque Marta, vos que estás en una biblioteca popular, creo que no están atendiendo, ¿verdad? Sí, empezó, justamente acabo de hablar con la bibliotecaria que le digo, estoy en Zoom, tuvo que ir porque, no sé si saben que los bibliotecarios reciben el subsidio, recibe la biblioteca popular, el 50% es para el sueldo del bibliotecario y el 50% tenemos que comprar libros con ese importe, y tiene que venir la factura y mandarlo a la plata. Sí, eso sí. Entonces tuvo que ir la bibliotecaria porque venían de la librería que compró libros y está limpiando, y como hay muchas mujeres mayores que no manejan internet, leen muchas novelas, así que fue en determinado horario a... Pero te pregunto, Marta, ¿ella está ya atendiendo, haciendo préstamos, la gente va? Sí, porque hay gente mayor que le encanta la biblioteca. Bien. Van a leer novelas de amor. Pero ¿qué ocurre? Genial este dato. Ir a hacer un trabajo de campo con una ficha, si yo la armo, está complicado. Porque ¿qué ocurre? Si bien la popular puede estar bien abierto, pero una biblioteca escolar no le pueden preguntar nada a una bibliotecaria escolar. A una biblioteca pública menos, una universitaria tampoco. Bueno, cuando veamos la clasificación de unidades de información y de bibliotecas, tengo en mente poder hacer un conversatorio con el distinto tipo de bibliotecario acá,
acá y ver por ahí si ustedes pueden, ¿sí? Para completar la ficha que después me tengan que entregar y o trabajos que tengan que hacer, nada, poderlo hacer acá. Tengo que pedir permiso a ver si me autorizan del instituto a invitar a alguna autoridad que participe, o al bibliotecario del IAPE, al que da la materia, Introducción a la Bibliotecología, por respeto y demás. ¿Qué pasa? Entonces, la idea es esa. Déjenme organizarlo, verlo, pero que después de esa segunda semana, que también es lo que les aclaré, que vamos a empezar a vernos, los trabajos van a ser entrega de 15 días después de la segunda semana. O sea, si tenemos del 7 al 11, los trabajos se van a entregar en la semana del 21 al 25 y después a posteriori, el 28 ya al 2 de octubre. Poder reunir. Porque otra cuestión, yo no sé si una biblioteca especial de personas no videntes se está atendiendo en esta etapa de pandemia. Y usted circular por la calle con los procesos, con la hoja para completar. ¿Sí, Susana? En Bursaco hay 2 bibliotecas, una popular, bueno, y hay 2 más escolares, y una para no videntes, y están todas cerradas. Claro, ahí tenés, Susana, porque por ejemplo, vos vivís en Bursaco, tenemos a Vero que vive en Merlo, Débora en Solano, y no sabemos cómo son las realidades en esos lugares, si están abiertas o no. ¿Sí? Me imagino que Cosentini y Marta estará tomando los recaudos suficientes para hacer la entrega del material. Bien, volviendo a lo nuestro, al puntual, vamos a tener que reemplazarlo por la actividad de campo acá. Déjenme hablar y ver si el conversatorio lo hago yo como mediador, invitándolos a ustedes, o el instituto me dice que dialogue con todos los bibliotecarios, hago las preguntas yo, y después son los que completarán ustedes el trabajo de campo. Eso déjenmelo después ir hablando, sí, con las autoridades. La idea mía es ir cerrando. ¿Alguien tiene algo más para aportar y o preguntar? ¿Alguien que se... Después de después de las 2 semanas en el segundo tramo, después de las 2 semanas podemos entregar, o sea, entre el 21 y 28, ¿no? Más o menos. Sí. Yo después se lo voy a ir indicando por Zoom. Yo voy recordando todo, chicos. Está bien. ¿Sí? Pero bueno, en esas por ahí podemos volver a hacer un Zoom y demás. Ahora, pregunto y lo pongo a consideración del grupo. ¿Es necesario volver a hacer un Zoom en esta primera etapa? Yo por mí cero drama. ¿De acá al 7 de septiembre? Por mí no hay problema. Por mí no. ¿O quedaron Creo que aclarados sí. varios conceptos? Claro, y si hay dudas podemos consultarlas por el tablón o... Por el tablón, claro. pónganlo, y de última, si esa duda se genera en varios, volvemos a hacer un Zoom que sea con las personas que tengan esa duda, no específicamente con todo el grupo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Perfecto. Listo, Buenísimo. gente, adelante. Como les dije, se los digo ahora en persona, yo se los escribí, pero desapareció. Lo que les escribí, adelante, sigan, y esto es el principio. ¿Sí? Gracias. Así que Bueno, bueno, cualquier gracias. duda y o concepto Gracias. que vaya surgiendo y que se entrecrucen, se van a entrecruzar conceptos con otros espacios, pero si alguno que doy yo, ¿sí? O alguno que no quedó claro y vuelve a aparecer, pregúntenlo, no hay problema. ¿Sí? Gracias, profe. Listo, Buenísimo. chicos. Perfecto. Nos Gracias. vemos. Chao, gracias. Chao, Chao, buenas chao. noches. Gracias. Vamos. Chao, saludos a todos. Chao, chao. Hasta luego.